El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 15 de mayo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un fin de semana donde todos expectantes. ¿Qué debe pasar hoy en el Partido Revolucionario Democrático, en la escogencia de CESEN? Que en este momento está realizándose esa elección. Recuerden, es en el Centro de Convenciones del Hotel Panamá. 4.200 delegados deben escoger a los 10 miembros del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Ayer fue elegida tanto la presidenta del Frente Femenino como el presidente del Frente de la Juventud. Una semana donde Colón ha sido el epicentro de la información y sobre todo el día martes con esa protesta que terminaron con 2 policías heridos. ¿Qué tan efectiva fue? Unas reivindicaciones en que provocó que el presidente de la República se moviera a esta ciudad el pasado jueves. Un día en el que, y ellos han dicho que van a seguir esta protesta por tiempo indefinido. Un día también en el que el tema educativo vuelve a la palestra en esta recta final del primer trimestre de este año lectivo 2022, sobre todo porque varias escuelas están cerradas por COVID. ¿Y qué va a ser? Bueno, el lunes hubo un incidente en la escuela Ferdinand de Lesseps de Arreján, donde la propia ministra Maruja Gorday fue a tomar ese toro por los cuernos y que se dio un incidente bastante lamentable. No hay explicación. ¿Qué ocurrió con esos barcos incendiados en la entrada del Canal de Panamá? Se habla de las tripulaciones que los dejaron a la buena de Dios y decidieron prenderle fuego al barco. Eso se llama quemar las naves. Pero barcos chinos en la entrada del canal, bomberos con poco equipo para sofocar estos incendios. La tormenta perfecta en medio de lo que estaba pasando en tierra firme, en un momento también en el que los femicidios y estas desapariciones vuelven a la palestra y vuelven a ser honda preocupación, sobre todo en un momento en el que los actos delictivos parecen ir en alza. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. También una semana, Fernando, donde los transportistas salieron a las calles a cerrar varias vías para solicitar ya un congelamiento en el precio de los combustibles. Por otra parte, también ellos están solicitando una revisión al alza o más bien revisar las tarifas de los pasajes. Y todo esto hizo que también se diera una situación en la terminal de transporte de Albrook, donde un conductor de la ruta de Burunga terminó golpeando a un señor de 54 años aproximadamente y que lo deja en estado de gravedad en un hospital. Ya está detenido bajo detención preventiva. Pero, ¿hasta dónde va a llegar esta situación? Porque ellos han dicho que se preparan para estas semanas donde podrían darse nuevas paralizaciones. Sin embargo, Fernando, permanece esa preocupación por las mujeres desaparecidas en el país y que en redes sociales ya se está creando muchas alertas y alarma de presuntos secuestros, que hay que tener cuidado con esto porque están alarmando a la población. Pero una vez se presenten estas denuncias, llama la atención que hay muchas de ellas que están apareciendo y lamentablemente algunas han aparecido muertas. Así es. Por eso nuestra primera invitada de la mañana es Idalia Martínez. Ella fue directora de la Secretaría Nacional de la Infancia, de la Niñez y Adolescencia y de la Familia. Ella ha sido activista de derechos humanos. Idalia Martínez, como siempre un placer recibirte. Buenos días.
Saludos, mis estimados Fernando, José Luis y todo el maravilloso equipo de este espacio que siempre llega para generar conciencia, debatir sobre temas tan controversiales, pero con un propósito bien objetivo, siempre para beneficio de la sociedad. Encantada de estar con ustedes. Y Dalia, esto de las desapariciones parece no ser un tema nuevo, pero sí un tema que ha sido recurrente. Y lo peor es que lo sacamos del radar cuando pues una vez aparecen y no nos damos cuenta que es algo que se está dando cada vez con más frecuencia, por motivos varios. Lamentable esa realidad en Panamá, cuando Panamá tiene suficientes leyes. Panamá ha ratificado y ha suscrito convenios internacionales que protegen a la mujer en todas las áreas de su vida. No es por falta de leyes, si se quisiera mejorar alguna norma, perfecto, pero lo que tenemos es suficiente. Creo que el peligro de la mujer no solamente es frente a los agresores físicos, si estamos hablando de la violencia física, no solamente frente a los agresores psicológicos. El riesgo de la mujer también crece frente a autoridades que han demostrado una ineficiencia en sus acciones como servidores públicos, pudiéramos decir hasta que rayan en una incompetencia, porque cuando escuchamos a un ministro de Seguridad referirse, resaltar, en primer lugar, que las supuestas mujeres desaparecidas, debemos recordar que allí están incluidas menores de edad. Hay menores de edad de 11 años, de 12 años, según la información que ha trascendido, que también no se ha ubicado dónde se encuentran o si están con vida o ya están muertas. Y que el ministro de Seguridad salga diciendo que estas mujeres están con sus parejas. Yo creo que eso es una gran irresponsabilidad, además de todo, porque pone la carga sobre la víctima. No importa cuáles hayan sido las circunstancias. Y en otros programas con ustedes aquí lo hemos comentado. No importa cuál es la circunstancia. Hay un bien jurídico protegido que es la vida y la integridad personal de esas mujeres. Y que salgan las autoridades con este tipo de declaraciones, y debemos recordar que algunos de los indiciados o señalados o acusados son miembros de la policía y con menores de edad. Entonces salir con este tipo de declaraciones no le hace bien a la mujer. Al contrario, la revictimiza. Y ahí están la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Allí tenemos el protocolo facultativo de la CEDAW. Allí tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, donde se habla de la no revictimización. Y eso es revictimizarla. Además, si me lo permiten ustedes, cuando escuchamos que entre las mismas autoridades no hay una cifra en la cual coincidan todos, se habla de 15 mujeres, de 42 mujeres, de 8 mujeres, y en las noticias recientes se habla de que en Chiriquí, y yo siempre voy a decir supuestamente, un solo individuo está siendo investigado por la desaparición de 3 o de 5 mujeres, porque reitero, ni las propias autoridades tienen cifras en las que coincidan todos ellos, pero que un solo individuo ya se le estén imputando cargos por la desaparición de varias mujeres. Entonces, ¿qué ocurrió con la primera? ¿Dónde está el equipo investigativo en Panamá? ¿Dónde está el aparato del Ministerio Público para poder entender, comprender y hallar a esa primera mujer y qué fue lo que le ocurrió? Pero han tenido que esperar 3 y 5 mujeres desaparecidas para entonces empezar a encontrar y a dar explicaciones de qué fue lo que ocurrió con estas mujeres. Esto es
totalmente deplorable. Yo tengo que hacer un llamado también al funcionario Eduardo Leblanc, de la Defensoría del Pueblo. A él no le corresponde calificar los tipos penales. Y en sus recientes declaraciones, él empieza a calificar los tipos penales de que si es femicidio, de que si no es femicidio, de que si es desaparición forzada. Déjenle esa labor al Ministerio Público, porque eso lo que hace es confundir a la opinión pública. Eso lo que hace sencillamente es desviar la atención. El que tiene que perseguir los delitos es el Ministerio Público, y quien tiene que sancionar es la ley penal debidamente aplicada en lo procesal conforme los tipos penales y las conductas delictivas, que ya es en un juicio oral debidamente justo. Entonces, que no se hagan valoraciones a priori, sino que las investigaciones sigan con sus cursos normales y se apliquen, como siempre digo, las máximas sanciones para que se envíen mensajes contundentes al resto de la población de hechos como estos, que pero, hechos Idalia, como estos no van a ser tolerados en Panamá. Sí, porque usted ha dicho algo que también en recientes declaraciones dio a conocer uno de los familiares de las víctimas que apareció sin vida en el área de Chilibre, donde supuestamente su agresora dio a conocer dónde estaba el cuerpo. Familiares de esta joven asesinada señalaron, el Ministerio Público nunca investigó. Y esto me trae recuerdo también de un taxista que fue asesinado en el área de Raiján, donde su hija dice, aquí nunca se buscó a mi papá. Y entonces hay ese sinsabor, hay esas dudas de la población de que si se está realizando realmente una investigación, se está buscando a las personas, y con estas declaraciones del ministro lo que da a ver es que, o a entender a la población de que supongo que tal con tal persona y no estamos haciendo el trabajo. Y más las declaraciones del director de la Dirección de Responsabilidades de la Policía Nacional, donde me sorprenden sus declaraciones, que ha mencionado que esos 4 policías presuntamente tenían relaciones con esta menor de edad con su consentimiento, cuando todos sabemos que los menores de edad no tienen consentimiento absolutamente de nada, y que es una ilegalidad, que es un delito, a pesar de que ellos digan lo contrario. Son declaraciones totalmente desacertadas, pero aquí el gran ausente, porque hasta ahora yo no lo he escuchado tampoco, es el Procurador General de la Nación. Se le ha escuchado con una declaración contundente, un informe a él, no que mande a los fiscales adjuntos, a él se le ha escuchado rendir informe detallado sobre todas estas situaciones. No. Nosotros antes también lo hemos mencionado. Es que recordemos, y lo dije al inicio, mi estimado José Luis, de la intervención, de que varias de esas víctimas que son menores de edad, sus agresores han sido funcionarios de la policía. Entonces sale el director protegiendo en cierta forma a esas malas unidades de policía, cuando pone la carga sobre la víctima. Y él lo reiteró, dijo que con el consentimiento de ellas. Qué terrible lo que pasa en Panamá, lo que ocurre en nuestro país. Por eso también señalé que el gran riesgo de las mujeres en Panamá no solamente está frente a sus agresores, sino también frente a las autoridades que no han actuado correctamente, que no rinden los informes, pero tampoco los vemos con una persecución tal como señala la ley en contra de estas conductas delictivas. Sobre el caso que me mencionas de la pareja sentimental, precisamente Panamá, luego de todos estos convenios y más, luego de todos estos protocolos aprobados en Panamá y más que he señalado yo, se modificó la ley penal. Y fue allí donde se estableció el artículo 132A del Código Penal. Y es donde surge la figura delictiva de femicidio, como resultado de todas estas acciones a nivel regional, a nivel internacional, que Panamá tenía que actuar correctamente. Es allí donde surge el tipo penal del femicidio.
cualquiera, quien sea que cause la muerte a una mujer, conforme esta norma, y lo dice en sus numerales. Si estudiamos el numeral 1, lo dice claramente, cuando exista una relación de pareja o hubiera intentado infructuosamente establecer o restablecer una relación de esa naturaleza o de intimidad. Y lo que ocurrió con la lamentable víctima cuyo cuerpo fue encontrado en Chilibre no fue siquiera, tal como dicen los familiares, producto de la acción ni del Procurador General de la Nación, ni de la Policía, ni del Ministerio de Seguridad, ni de la Defensoría del Pueblo. Fue acción del pueblo mismo, de los ciudadanos que en redes sociales empezaron a divulgar las fotos, empezaron a dar información y se presenta la agresora, supuestamente que tenía una relación sentimental con la víctima, y entonces con su abogado confiesa. Pero no fue el resultado de acción de las autoridades, sino de la población que en redes sociales lograron despertar esta inquietud por esa víctima. Muy lamentable. Pero hay algo que me llama la atención, Idalia, porque pues, uno vio a los grupos feministas salir y exigir, sobre todo de estas dos chorreranas, y cuando se supo la historia detrás, pues mucha gente en redes casi diciendo, bueno, y ahora hablen, pues que fue una mujer que mató a otra mujer, como si esto fuera una pelea de la guerra de los sexos. Es que precisamente, mi estimado Fernando, yo lo acabo de decir, el artículo 132A del Código Penal es demasiado claro y ni siquiera admite dudas. Ahí está la redacción bien clara. ¿Quién? Puede ser un hombre o puede ser una mujer, puede ser alguien con una tendencia sexual. Ahora que hay más de 150 géneros en temas sexuales y de ideología de género, puede ser cualquiera de ellos que tenga cualquiera de estas 132 inclinaciones sexuales. ¿Quién? El sujeto activo, ahí está debidamente establecido. ¿Quién? No es siquiera un sujeto activo, es decir, el que comete el hecho delictivo, el que ejecuta la infracción penal. No está siquiera determinado o no está clasificado o no tiene una categoría especial, lo deja abierto. ¿Quién? Es decir, cualquier persona. Entonces, ponerse a debatir estos grupos de que si son feministas o no son feministas y de que si es de una ideología sexual o no, yo creo que esto todo lo que hace es, reitero, confundir más a la población. Claro. Porque el problema central aquí no es si el género de los tantos que ellos dicen que tienen, o si es feminista, es el hecho delictivo cometido. Y sea otra mujer que lo haya hecho y que en juicio justo así se compruebe, además de que ya supuestamente lo confesó esa mujer que era pareja sentimental, que se le aplique la máxima sanción penal, porque aquí no se puede determinar que si fue una mujer o que si fue un hombre. Es que esta norma, también allí está el error. Se ha dado a entender como que esta norma, el artículo 132A, como si fuera solo en contra de los hombres. Pero allí no dice el hombre que le cause la muerte a una mujer, no lo dice. Entonces, cuando las autoridades salen a la opinión pública a dar sus conceptos, deben decirlos correctamente. Porque esta no es una norma exclusiva de un tipo penal donde el sujeto activo es un hombre, sino que lo deja abierto cualquier persona. Reitero, si fue una mujer que le causó la muerte a esa víctima por ser pareja sentimental, ahí está el tipo penal debidamente descrito. Que se le aplique la sanción. No importa quién sea, porque la norma lo permite. Es allí donde las autoridades tienen que actuar de manera rápida, que no lo hemos visto en primer lugar. No hemos visto una actuación rápida. Y lo que queremos es evitar que esas mujeres sean precisamente víctimas de homicidio. Si se hubiese actuado rápidamente, mira dónde se encontró el cuerpo de esa víctima, lamentablemente, en un paraje por Chilibre donde ella no vivía. Yo me pregunto, ¿para qué se han gastado millones de balboas en cámaras?
Pero cuando ocurre una situación con un servidor público, entonces las cámaras sí funcionan adecuadamente. Pero cuando ocurre una situación con algún familiar de un alto politiquero en este país, entonces las cámaras sí están activadas. Pero cuando ocurre algo con una niña del pueblo, cuando ocurre algo con una mujer del pueblo, entonces las cámaras no están activadas. ¿Cómo es que supuestamente desde Chorrera se lanza un cuerpo en unas aguas por Chilibre? Mira el trayecto. Y yo te pregunto si no hay cámaras en todo ese trayecto. Las hay, pero entonces, ¿qué te dicen? Las cámaras no funcionaban, las cámaras no estaban activadas, estaban en mantenimiento. Yo creo que aquí el responsable número uno de los resultados tan terribles que nosotros estamos escuchando siempre van a ser las autoridades. Las autoridades porque representan al Estado y tal como dice la Constitución política, las autoridades están constituidas para proteger la vida, honra y bienes de todos los que estén en Panamá. Alguien me va a decir, pero Idalia, es que ellos no causaron la muerte, sí, no la causaron, pero el hecho de que hayan demorado tanto, un cuerpo ya en estado avanzado de descomposición. Desde cuando ocurrió el hecho, dice que hace más de un mes, que en más de un mes las autoridades, conforme a la información que ya tenían, no le hayan dado seguimiento conforme a la cantidad de cámaras de vigilancia que hay. Aquí algo está pasando muy terrible en Panamá y por eso espacios como estos deben mantenerse al aire y siempre permitir que hayan estos debates, que hayan estas informaciones que se divulguen para que la población pueda estar alerta. Enhorabuena quienes hacen buen uso también de las redes sociales, porque de no ser por eso, quizás nunca hubiésemos encontrado qué realmente fue, ni hubiésemos descubierto o conocido qué fue lo que realmente pasó con esa víctima. Pero recordemos, hay otras que digan que desde el año pasado hay mujeres que no se saben dónde están. Eso es más alarmante todavía, porque sí. ¿Dónde está la seguridad de las fronteras? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y que las autoridades, reitero que ya las he mencionado, no puedan dar una explicación. Verdaderamente la mujer en Panamá corre grave riesgos, peligro, no frente al agresor solamente, como he manifestado, sino también frente a la incompetencia, incapacidad, ineficiencia de las autoridades. Bueno, esto puede convertirse ya en una latinoamericanización de Panamá versus, pues, porque es una situación que uno oía que pasaba en Colombia, que pasaba en México, que pasaba en Centroamérica y parece, pues, bienvenidos al club, pueden decir las mujeres panameñas. Así es, Fernando. Mira, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en distintos estados en México y en Ciudad de México o en distintas ciudades de Colombia, te lo podemos decir. También. Cuando llegamos allí, ya uno llega con cierta aprensión y uno decía, ojalá esto nunca llegue a Panamá. Salir a una esquina en Ciudad de México, créeme que uno no asume el riesgo tan fácil y uno pretende siempre estar rodeado de personas y según la actividad a la que vas, estas conferencias, estos congresos, estas invitaciones, uno trata de solicitar cierta seguridad porque el riesgo, lo lamentable que están viviendo esos países, la mujer está siendo víctima de homicidios, de secuestros, de desapariciones, de una cantidad de situaciones en estos países. Y qué triste que en Panamá pareciera que ya vamos realmente a esa misma situación, lo cual nosotros debemos luchar para que no ocurra finalmente. Así es. Idalia Martínez, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias y en KW Continente, directora del CENIAF. Un gusto, abrazos. Venga, voy a información comercial. Cuando regresemos, bueno, hoy, elecciones del CEN, del PRD, ¿qué debe pasar? ¿Quién ganará? Y sobre todo, pues, el día de mañana habrá una nueva relación de fuerzas y sobre todo, ¿cómo esto afectará la gobernabilidad del país después del cambio? Seguimos en la presentación de Entre Líneas.
Hoy es domingo 15 de mayo y pues, la noticia del día, sin lugar a dudas, será qué pasará en las elecciones del PRD de la escogencia del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Y sobre todo, cómo esto afectará a la gobernabilidad mañana que el presidente se encuentre pues con un CEN o mezclado o de personas que han pues, estado criticando su gestión, sobre todo de cómo se ha manejado el partido en el gobierno con el gobierno central. Guillermo Antonio Ruiz, pues hace unas semanas nos diste un análisis bastante preciso de lo que iba a ser esta contienda. ¿Qué debe pasar mañana cuando amanezcamos tal vez con un presidente con menos poder que hoy? Bueno, el presidente siempre, cada día que pasa el presidente tiene menos poder, eso ya lo sabemos, pero la verdad es que primero fue un error lo de Gaby Carrizo, debió haber corrido que perdiera. Ahora lo que vamos a ver es un PRD completamente renovado, pero en cuanto a su perspectiva a corto y mediano plazo. Entonces, ¿qué significa? Pues que el juego está abierto. El juego está abierto. Dentro del PRD se puede postular cualquiera y va a tener la misma oportunidad de ser candidato a partir de ahora. ¿Por qué? Porque a pesar de que pareciera que Robinson y todos los demás están en bloque, pues no lo están. Dentro del PRD, insisto, que como una federación de partidos, cada uno va por lo suyo. Entonces, es muy probable que tengamos un CEN con diferentes facciones, pero al final siempre ha pasado así, no sería una cosa nueva. Así que, ¿qué va a pasar en el PRD del lunes? Nada, va a seguir siendo el mismo PRD clientelar, en algunos casos sectario, pero en otros se va a mantener la dinámica de este PRD que es diferente al anterior y al anterior. El PRD anterior y el anterior estaban los más capaces, digamos que los que más experiencia tenían siempre adelante. Ahora esos están rezagados un poco atrás. Y esa dinámica es la que puede comenzar a cambiar y puede pedirle al presidente que salga de su equipo, de su segunda división y traiga a los pesados para que el PRD pueda remontar un poco en la preferencia de la calle y así entonces el candidato que surja de las elecciones primarias pues tenga algo de oportunidad en las próximas elecciones, ya sea ganándolas o perdiendo, de manera de que en las próximas elecciones la de más arriba, pues tenga algún chance y el PRD no termine atomizado como le pasó al partido panameñista, que ahí estaba pasando trabajo, tratando de levantar un partido que llegó al 8%, que es lo que primero tiene que evitar el PRD en las próximas elecciones. Así que yo te diría que lo que viene es un empuje de los que han estado callados atrás, esperando su momento. Pero Memo, el día de mañana podremos ver a ministros trabajando realmente, porque hemos visto que las últimas 3 semanas han guardado un silencio grandísimo. Nadie sabe qué están haciendo, hasta la semana que lo vimos por allí en Colón. No, lo que pasa con los ministros es que muchos saben que ya se van. Ya muchos saben que se van. Algunos incluso ya tienen su embajada lista. Bueno, acabamos de ver lo que pasó esta semana con el ministro de Comercio. Y si te fijas, la mayor parte de los ministros que han salido eran los más cercanos al presidente de la República. Ahora viene el grupo de los más cercanos al vicepresidente. Por eso insisto, no te extrañes que vuelva Colamarco a ser ministro, no te extrañes que Mezquita vuelva a ser ministro. O sea, viene el grupo de los que sabe, de los que tiene experiencia. Lo más seguro, yo no te digo que va a pasar el lunes, pero lo más seguro es que lo presionen desde la presidencia del PRD, desde la Secretaría General y sobre todo desde la bancada, que es la que más va a ganar en estas elecciones de hoy domingo. Es la bancada del PRD, de la bancada legislativa, es la que va a tomar el control del partido completamente. Pero, Memo, pues, es decir, ¿será suficiente pues, para el PRD en este último tramo de gobierno? Bueno, tú lo viste en el gobierno de Martín Torrijos, yo lo vi, pues, que empieza esa soledad en presidencia. Pues, tú lo describiste gráficamente cuando uno empieza a encontrar parking cada vez más cerca del Palacio y más en un gobierno
tan atípico como este, donde ha tenido una especie de organización bicéfala con gran poder en la Asamblea y con el Ejecutivo compartiendo poder en la Asamblea. Es decir, ¿cómo va a ser la dinámica? Porque ahora viene la escogencia del presidente de la Asamblea, donde Cristiano Adames ha anunciado, voy a reelegirme, y pues posteriormente ya empezamos pues en esa recta, en esos primeros escarceos para lo que va a ser la elección de los posibles candidatos a diputados, representantes y sobre todo al presidente de la República en el PRD. Sí, el tema aquí es que tenemos el ejemplo de lo que ha estado pasando estas 2 semanas. ¿Cuántos ministros están de vacaciones? Doris Zapata, Paredes, bueno, la mayor parte de los directores de entidades autónomas y de autoridades. Si esto pasa ahora a medio término, ustedes se imaginan lo que va a suceder cuando falten 6 meses para las elecciones y casi todos quieran correr para diputados o alcaldes. Por supuesto que van a buscar hasta el último día que puedan votar antes de tener que renunciar obligatoriamente, pero definitivamente que el tema de acompañar al gobierno no lo van a hacer, porque cada uno tiene sus intereses. Recordemos de que las encuestas son muy claras. Ricardo Martinelli está muy por delante y muchos apuestan a que no llegue, pero yo todavía no veo cómo. Y en el PRD ya yo he conversado con gente que me dice que tampoco lo ve. Así que, ¿qué están buscando? Ser alcaldes, ser representantes de corregimiento. Hay algo Memo, que no sé si tú lo analizaste esta semana, y son unas palabras que dio Vinicio Robinson a inicio del lunes o martes de esta semana, diciendo que alguien en el PRD quiere perder en el 24 para asegurar el 29. Bueno, se refería claramente a Martín Torrijos. No hay que darle mucha vuelta. Hay un grupo importante de miembros del PRD que se está reuniendo detrás de una posible candidatura de Martín Torrijos, con el plan de que si no gana, pues puede volver a tomar el partido y ser el próximo candidato presidencial. Que no es un plan descabellado viendo la situación que se encuentra ahora mismo, tanto el PRD como la situación nacional, en la cual Ricardo Martinelli le dobla al segundo en las encuestas de verdad. Pero al final el PRD siempre ha apostado a eso, a que pues, puede ganar o puede perder, y lo que trata es de perder de una manera digna que permita que el candidato tenga una segunda oportunidad. Eso no le pasó a Juan Carlos Navarro y lamentablemente pues tuvo que dejar la Secretaría General. Pero la idea siempre ha sido esa. Nada más que hay que ver la historia del partido. Pero es que la historia del partido, porque hay algo interesante. Balbina Herrera no fue candidata sin ser miembro del CEN. Y así le fue. Sí, pero fue ungida. Balbina fue ungida. No, en ese momento, la Secretaría General, la presidencia y todo el poder del partido, del PRD, no quería que Juan Carlos Navarro fuera el candidato por razones que podemos pasarnos toda la mañana del domingo considerándolas, pero no querían. Entonces, Balbina Herrera, que por cierto, sí marcaba muy bien en las encuestas con su labor de ministra de Vivienda, tenía ese empuje. Y ella ganó las primarias, voto a voto. O sea, que hizo el trabajo. Bueno, en el photo finish de Martinelli Varela pierde. De repente apareció pues Michel Doen diciendo que Balbina había ganado y Juan Carlos Navarro pues no quiso invocar que había irregularidades en el conteo final por disciplina partidista, fue lo que me dijo él. Es que Juan Carlos pensó de que Balbina perdía y él se tomaba el partido como efectivamente lo hizo. Y ganaba en la siguiente. Pero se equivocó en la estrategia. Se equivocó en muchas cosas y además se equivocó en algo, Fernando y José Luis. El PRD del año 2009 en el gobierno era una cosa y el PRD del año 2014 fuera del gobierno era otra cosa. Sí. Ese análisis es el que no se hace en casi ningún partido político. Por ejemplo, yo te diría el caso de Rómulo Rux. Después de perder 2 elecciones, ¿por qué la gente de Cambio Democrático lo va a ver a él como una alternativa si en las encuestas el que marca es Ricardo Martinelli? ¿Por qué voy a pensar que después del desastre del gobierno de Varela va a volver el partido panameñista? O sea, ahí es donde tú ves la desconexión entre la dirigencia política y la realidad. El panameño juega ganador. Sí. Y si esto no juega ganador, aunque sea internamente, que es el caso del PRD, no va para ningún lado. Y por eso insisto que lo de Gabriel Carrizo es debut y despedida. Porque la oportunidad que él tenía era ahora a mitad de gobierno. Pero ahora que va a hacer la elección, unos cuantos meses antes que se acabe el gobierno, ¿por qué votarías por él? Si tengo otras opciones.
Y además, el PRD siempre, el miembro del PRD siempre piensa en el futuro. Bueno, ¿Qué es lo que van a buscar? Al que se tome la Secretaría General y que los lleve al triunfo en el 2030. Pero Memo, también estamos viendo como una desconexión también entre algunos diputados, algunos representantes e incluso hasta alcaldes con el gobierno. Donde salen la gente a protestar, están ellos supuestamente apoyándolos, pero que detrás de ese apoyo puede estar es la buscadera de votos también, porque sienten que el gobierno no ha cumplido con lo prometido al país. Bueno, y también, Memo, quisiera oír tu opinión porque, es decir, ¿qué posibilidades hay de que lo de Colón se resuelva hoy y que fue hecho exprofeso para influir en las elecciones internas del PRD? Durante muchos años se acusó al Suntrack de enredar el país justo antes de sus elecciones. Esa técnica la fueron depurando y eso cambió. Bueno, el PRD ha encontrado en esa técnica una forma, no en el PRD, porque sería injusto señalar a todo el partido. Muchos miembros del PRD han encontrado en esa técnica, la de crear el problema y buscarle yo mismo la solución, su forma de pasar por encima de las autoridades del partido. Por ejemplo, lo que pasa en Colón. En Colón es una tierra de caciques PRD. Alex Lee, Bolota, la gobernadora. Ahí hay una pelea interna. Bueno, Boitier y el grupo ese viene de la tendencia del PRD. Una especie de alianza. No te creas que no son de la misma facción. Pareciera que sí, pero son aliados. Y acuérdate que también que los representantes del corregimiento que están en Colón, sobre todo en Colón ciudad, tienen muchos años de ser representantes de corregimiento. De hecho, Bolota creo que fue como 4 veces. Yo lo recuerdo del año 2004 como representante de corregimiento, lo mismo que Alexis. Así que son gente que tiene mucho tiempo ahí y que en alguna forma siempre han tenido ese problema de la relación amor-odio con los diputados. Lo mismo pasa en Chiriquí, lo mismo pasa en Veraguas y ni hablar de Los Santos. O sea, el tema del PRD y sus caciquismos se ha convertido en un tema que afecta al gobierno nacional. Por eso es un alivio que hoy sea el Congreso del PRD. Sí, yo creo que es un alivio. Lo cierto, Memo, es que, pues, a mí lo que me preocupa es que, pues, esta semana, donde ha habido problemas en el transporte, ha habido problemas en Colón, ha habido, pues, amenaza de salida de parte de los indígenas, pues a partir del lunes se convierta en el pan nuestro de cada día por esa ausencia de gobernabilidad y ese divorcio que va a tener la presidencia con la asamblea y el partido. Es decir, no va a haber una amalgama que pueda controlar el país en un partido que tiene conexiones profundas con todos los sectores que hay en Panamá. Es que imagínense que Doris Zapata y Paredes no salgan. ¿Qué lo sustenta entonces como ministro? Nada. O sea, ahí piensa entonces en todos los que ellos nombraron. Porque cuando sale un ministro en el PRD, salen todos su gente cercana. Así que se forma una incertidumbre, pero interna dentro de los ministerios. Esa es la parte complicada. Y yo me imagino que por eso es que el presidente pues, ha tenido pies de plomo a la hora de hacer los cambios. Precisamente para evitar esa incertidumbre, pero no le queda de otra. Además, tiene el Ministerio de Comercio e Industria por nombrar. Todavía no se sabe qué va a pasar con otros puestos de mando y jurisdicción que por primera vez en la historia del PRD no los ha llenado todos. No. Así que hay mucho que ver. Se habla mucho de que la ministra de Gobierno va a pasar a la Cancillería, aunque hay gente que me dice que la canciller está hasta el final. Hay muchos rumores. Pero es que, Memo, tanta es esa desconexión que la señora Sonia Smith se murió ya hace 2 meses y no hay reemplazo en el Ministerio de Educación. Sí, algo tan prioritario como la educación no tiene quien reemplace a la viceministra académica. Es la primera vez que pasa, Fernando. Tú tienes muchísimos años en la radio y la televisión. Tú recordarás el PRD de Pérez Valladares y el PRD de Martín Torrijos. Tenía de 3 a 4 para cada puesto de mando de jurisdicción, que son más de 600. Este gobierno ha tenido menos capacidad de nombramiento de mando y jurisdicción que el propio gobierno de Varela, que eso es mucho decir. Sí, es mucho decir. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que no se confía. El equipo de Laurentino Cortizo y de Gaby Carrizo
es muy pequeño, es externo al partido y la gente que está en el partido no quiere aceptar en los puestos porque no quiere precisamente lo que comenzamos a hablar. Cada día que pasa hay menos poder presidencial y yo lo que quiero es tener posibilidad, ya sea para ser electo o que para cuando haya un nuevo secretario general me tome en cuenta en su equipo. Pero, Memo, hoy, ¿qué podría acontecer? ¿Una nueva junta directiva o se repite? No iba a repetir mucha gente va a repetir, porque tienen el poder del Estado, la planilla pesa mucho en el PRD. Así que muchísima gente, muchos van a repetir, y los que no repiten es porque ya estaban cantados. Tengo que reconocer que el Ejecutivo del Presidente de la República no se ha metido su mano, por lo menos yo no tengo ninguna información al respecto, no sé los demás, pero yo tengo que reconocer al presidente Laurentino Cortizo que se ha, digamos que desvinculado de esa antigua forma de la llamadera y la presión. Así que está todo abierto el día de hoy en este Congreso del PRD, y lo que sí va a pasar es que van a haber muchos que van a perder y van a ganar por 1 o 2 votos. Va a haber elecciones muy cerradas. Recordemos que se elige casi todo, así que va a haber elecciones tan complicadas en el Tribunal de Disciplina, en los CBN, y eso quizás toda la semana vamos a tener información del tema electoral interno del PRD. Porque también hay otra cosa, Memo. Pues no, tú has tenido experiencia en congresos de partido, pero que haya 70 mesas para que voten solamente 60 personas por mesa, con un papelón pues realmente inmenso, pues la confusión. Hay gente que le anularon el voto en las elecciones de estos congresillos porque en vez de poner una cruz pusieron un gancho. Es decir, ahí vas a ver toda la alquimia política se va a aplicar hoy. Mira, desde que el Tribunal Electoral metió su mano en los partidos políticos y su elección, se ha enredado todo. Durante 20 años que hice vida política, yo recuerdo un invento del Tribunal Electoral para tener máquinas electrónicas en un congreso de la democracia cristiana. Y estuvimos hasta las 6 de la mañana del día siguiente esperando los resultados, con máquinas electrónicas, electromecánicas. Ajá. Un desastre. Entonces el Tribunal Electoral, para colmo, te mete también a los delegados electorales que se autodenominan algo así como unos policías del Tribunal Electoral, y deja a los partidos que hagan su vida tras que no hay vida partidista durante los periodos, por lo menos cuando tienen congresos que tengan su propia vida política, que uno sepa cómo funciona. Ahora se ha mediatizado eso y bueno, se dan estos inventos, ¿no? Pero el PRD, desde que aceptó las reglas de la democracia al principio de los años 90, ha hecho congresos que, salvo una que otra excepción, no han tenido gran problema. Entonces, dejemos que haya vida partidista. Yo no entiendo estas locuras que inventan de vez en cuando, que lo que va a traer es más suspicacia. Y digo, también estamos hablando de una membresía del PRD que está muy arisca con lo que pueda pasar hoy. Bueno, Guillermo Antonio Ruiz, como siempre, un placer tenerte aquí en Entre Líneas por NEC Noticias. Voy a información comercial. Cuando volvamos, el mundo. Después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos con Alonso Correa, como todos los domingos, que nos acompaña para el tema internacional. Alonso, buenos días, bienvenido. A todos. Y bueno, esta semana, como se abrió el lunes, el día 9 de mayo, se celebraba en Rusia la victoria sobre el régimen nazi, la victoria de la Gran Guerra Patria. Y Putin dio unas declaraciones acerca de una posible invasión de Occidente que estaba planeando Occidente a Rusia. Otra más de las excusas para tratar de mantener esta operación militar especial. Quiere decirle los medios rusos a la invasión a Ucrania. Que encima la invasión de Ucrania, como ya les he dicho, se ha movilizado, están cambiando de estrategia después de fracasar en su intento de tomar Kiev. Están movilizando las tropas hacia el sur y el suroeste para tratar de acordonar esa zona, de cortar el flujo naval
y ahorcar mediante los suministros a Ucrania. Ya se están viendo, no es muy probable que suceda pronto, primero por la poca planificación que parece tener esta invasión y los pocos recursos que parecen tener los rusos, porque se están viendo ya uso de artillería muy antigua. Parece que se les quedaron, se han quedado sin misiles de precisión. Muchos de los helicópteros ahora lanzan los misiles en forma de manera parabólica. Así que eso quiere decir que los suministros están bajos en esta zona. Y para rematar el asunto, el intento de cruce en uno de los ríos, una de las zonas de Izum, yo les dije, esta es una zona específica, una zona muy especial porque es donde se concentra gran parte del ejército ucraniano en esta bolsa que está en el suroeste. Uno de los intentos de cruce fue un desastre para el ejército ruso, 73 carros de combate destruidos en un solo cruce del río, de orilla a orilla, y esto yo creo que es una muestra más del total abandono de la lógica y el raciocinio que están teniendo los militares rusos. Además de lo sucedido, lo que está sucediendo a día de hoy en Ucrania, pues lo que parece tener mayor importancia y parece que es lo que va a mover más el mundo internacional es la muerte de la corresponsal israelita Shirin Abu Akleh en la zona de Jerusalén, en Israel, en Palestina. Ha movilizado a muchísimos palestinos esta muerte por parte de un francotirador israelita, y pues su funeral se está convirtiendo en una excusa más para el enfrentamiento entre civiles y policías y militares israelitas. Así que hay que tener claro, hay que tener una vista bastante clavada en este momento en Jerusalén y ver cómo trabaja Naftali Bennett, el primer ministro israelita, acerca de esta situación. Pero continuamos el análisis, regresando al estudio. Bueno, porque también en recta final de las elecciones colombianas, Memo, y pareciera que Gustavo Petro puede incluso ganar en esta primera vuelta a pesar de este paro armado, a pesar de que se está identificando la campaña de Federico Gutiérrez, pero se quedará sin tiempo o habrá chance para una segunda vuelta. Guillermo. Yo creo que sí van a tener una segunda vuelta porque a Fico se le está poniendo no mucho lo que sigue de dinero. Muchos grupos empresariales, algunos incluso de los que han puesto dinero para Petro, están poniendo todo el maletín al candidato de la derecha, pero cuando digo todo el maletín es en serio. La cantidad de spots publicitarios que se refrescan, ni siquiera pasan 2 o 3 días. Pues, toda la campaña que hay en las calles. Me cuentan que hasta en los más pequeños pueblos ha llegado una campaña millonaria por parte del candidato Fico, que eso tienes que sumarlo a todos los escándalos conexos que se están dando, el juicio de Uribe, pues los temas que siempre rodean a Petro, y el tema de la ineficiencia de Duque. Bueno, hay una serie de temas que se están dando ahí que de una forma u otra pueden influir. Pero lo más importante, recordemos que Colombia sigue teniendo una política casillista, en la cual en los departamentos todavía pesan muchísimo los Valenciacosio y todos esos apellidos que se han pues, prácticamente atrincherado en cada uno de los departamentos de Colombia y que usualmente se pliegan hacia el lado de la derecha. Si Petro no gana en primera vuelta, la va a tener bastante complicada. No significa que no puede ganar, pero significa que la va a tener muy complicada porque sus apoyos económicos, los que lo han tenido hasta ahora viajando en avión privado y pues manejándose casi como un presidente, podrían pensar que están en el carrito perdedor. Ahora, los intereses económicos en Colombia son muy fuertes. Y ahí pasa que si tú estás de un lado, no estás del otro después. Y eso es histórico en Colombia. Yo creo que ahí ese puede ser uno de los lastres de Gustavo Petro. Pero todavía tiene margen para ganar en primera vuelta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Fajardo?
para mí el mejor de los candidatos, el más centrado, pero que no cogió vuelo esa campaña. Tu discurso, lo que pasa es que el centro centrado es bueno para países como España, como Portugal, pero en Colombia tiene que tomar posición. Y esa socialdemocracia semiliberal, neoconservadora de Fajardo no funciona en un país con tantas necesidades y tan diverso. Pero Fajardo sería un lujo de presidente para Colombia. Ahora, aquí también en Panamá tenemos muchos que podrían ser presidentes, pero no van a llegar porque su discurso no cala. Es un gran táctico, pero un pésimo estratega. Bueno, lo cierto, Guillermo, es que una elección que va a tener mucho de influencia sobre lo que vaya a pasar en Panamá. Una victoria de Petro en primera vuelta pues, implicaría una diáspora colombiana similar a la que tuvimos a inicios de siglo. Lo que me cuentan desde Colombia es que la gente no se va a ir masivamente, pero sí va a pasar que van a comenzar a mirar hacia el extranjero para tener como un segundo lugar donde armar negocios. El colombiano es muy emprendedor desde que sale de la escuela. Sí. Muy emprendedor. Entonces, lo que vamos a ver es eso. Ahora, los grandes capitales colombianos hace mucho tiempo salieron de Colombia y están en Miami, están en Europa y están aquí en Panamá. Así que tampoco vamos a ver una corrida dramática. Mira que no ha pasado, sí pasó en Perú y pasó en Chile, pero no ha sido tan dramático como, por ejemplo, en Argentina, donde nadie está en Argentina con dinero. Nada más que veamos dónde vive el dueño del Mercado Libre, vive en Uruguay. Sí. Y su plata no está ahí tampoco. Bueno, eso no lo vamos a ver en Colombia. Los grupos económicos colombianos todavía son muy fuertes, pero si ves las alianzas que hacen, te das cuenta de que tienen un pie adentro y un pie afuera. El tema económico pesa, yo creo que en toda Sudamérica no pesa tanto como en Colombia. Bueno, lo cierto, Alonso, es que hablando del tema económico, el fantasma de la inflación, ¿cómo le está yendo en Europa con esta nueva escalada de precios? Y bueno, todo el precio del combustible que nos está asfixiando a todos. No, hay que recordar primero que el precio del gas aquí en Europa ha escalado de manera abismal. Estamos hablando de que ya no podemos comprarle gas a Rusia y ya hay dos países, Polonia y Bulgaria, que pues han sido negados, le han negado la venta del gas ruso. Está siendo utilizado la energía como ya lo habían pues, profetizado varias personas con los tratos que hacía Merkel y los tratos que hacía Francia. La dependencia energética que tenía Europa con el gas y el petróleo ruso está siendo utilizado como palanca para pues, satisfacer las necesidades militares que está teniendo Rusia a día de hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como no podemos comprarle, España saca el gas, la gran mayoría del gas, desde Argelia. Pero como Europa no puede comprarle gas ruso, está empezando a comprarle gas a Estados Unidos, que viene licuado y tiene que cruzar todo el Atlántico, ascendiendo muchísimo más los precios. Pero hay una cosa que ya anunció el Consejo Europeo, y es que aquí en Europa por lo menos se va a sufrir una de las hambrunas más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. Y ya se está viendo el desabastecimiento en los supermercados, la falta de productos y el límite de los productos. Primero se sentía desde la huelga larga que todavía, según parte de los representantes de los camioneros, no se ha acabado, sino que están tomando un descanso, están en pausa. De la huelga ya se veía el desabastecimiento, pero según los mandamases de la Unión Europea, va a ser peor gracias a la guerra de Ucrania. Y hay un punto pues, de este problema que sí se corrigió con la crisis del COVID, con la pandemia, y que no se está corrigiendo a día de hoy con la guerra en Ucrania, con la escasez de alimentos, que es la subida de los precios. Con la pandemia se implementaron ciertas políticas para tratar de rebajar ese precio y de mantenerlo bajo, y ahora mismo con la guerra en Ucrania, con pues, el desinterés que parecen tener los políticos, pues estamos viendo que cada vez más los precios siguen al alza, y esto pues, va a desembocar, como ya lo he dicho, en algo muchísimo peor de lo que estamos sufriendo a día de hoy.
Bueno, Alonso, antes de despedirme, yo creo que felicitarte por esta obtención de tu título de licenciado en periodismo esta semana. Así que ahí estaré acompañándote, hijo, y un orgullo para todos los que te conocemos. Muchas gracias. José, ¿qué nos espera esta semana? Bien, vamos a estar pendientes, Fernando, de los resultados de esas elecciones de hoy del Congreso del PRD. Por supuesto, el día de mañana también el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que van a iniciar los recorridos por diferentes escuelas en compañía del Ministerio de Educación. ¿Qué pasará en el transporte esta semana, en el tema educativo también con estas protestas que se vienen realizando y ver lo que nos espera entonces con la COVID-19 también en estos casos incrementándose en el país? A todos, gracias por su audiencia. Pues feliz domingo. Bueno, hay decenas ya. No, todavía José, no. Todavía Don Monchi Díaz no no tengo. Vamos a. Bueno. Y recuerden, mañana desde las 6 en punto de la mañana les esperamos en la emisión matutina de Next Noticias. Desde las 6 en punto. A todos, feliz domingo y gracias por su audiencia.